estamos a punto de entrar al tiempo, digamos, no difícil, pero sí extenso y un poco complicado. ¿Por qué? Porque estamos a punto de entrar al pasado. Entonces vamos a comenzar con el pasado simple, pero lo que lo hace complicado es que el pasado simple tiene 3 tiempos que se derivan del pasado simple. Es decir, vamos a tener el pasado simple, vamos a tener el pasado reciente, vamos a tener el imperfecto y vamos a tener el condicional pasado. Entonces, primero que nada, te tienes que saber bien la regla del pasado simple, porque al tú saberte bien la regla del pasado simple, sin problemas vas a poder utilizar el pasado reciente, o el imperfecto, o el condicional. Si tú no te la sabes bien, si no le pones atención a la regla del pasado, entonces posiblemente vayas a batallar al entender los otros pasados. Entonces vamos a comenzar con el simple, pasado simple. El pasado simple, al igual que todos los demás tiempos, tiene sus propias reglas. Aquí el pasado simple se parece mucho al presente, porque se va a dividir en 3 reglas. La primera regla, que es la que normalmente todos nos enseñan, es que todos los verbos que normalmente tú ya conoces, como play, like, wake up, save money, take a shower, stand up, todos ellos los vas a convertir en pasado. La regla dice que para convertirlos en pasado, lo único que tienes que hacer es agregarles a veces la E y la D. Y digo a veces porque a veces la Y la tienes que cambiar por una I latina, en el caso de study. O por ejemplo, en el caso de que algunas palabras, como el caso de like o love, ya tienen la E, solo tienes que agregarle la D. Pero realmente esa es la regla. Tú agarras un verbo normal y le puedes la ED y ya lo hiciste pasado. Entonces de play tenemos played, de work tenemos worked y de start tenemos started. Y aquí lo primero que tienes que aprender a practicar es la pronunciación de cada una. También ya he hecho un video de cómo pronunciar las palabras en ED, más a fondo y con ejercicios para que practiques. Entonces al acabar este video, échate una vuelta al canal. Pero básicamente te voy a explicar que son 3 pronunciaciones diferentes. Una como una D nada más, no vas a pronunciar la E. Entonces verbos que suenan muy suaves, como play, o live, o love. Lo único que necesitas es agregarle fonéticamente una D. Played, loved, lived. En cambio, para verbos que suenan más fuerte, como work, o como watch, ¿sí? O como catch, o change, o incluso help, esos sonidos fuertes, si te fijas, la D no va a ser suficiente para que haya diferencia entre el presente y el pasado. Y eso es lo importante, que suene diferente al presente. Entonces lo que vas a hacer es que la D la vas a tener que hacer más tronada y va a sonar como una T. Entonces, en lugar de decirlo suave, como en el caso de played, vas a tener que decirlo fuerte, como en el caso de worked, o en el caso de helped, o en el caso de changed. Voy a exagerarlo. En el caso del play es played, played, lived, loved. Ahorita lo estoy exagerando. Tú cuando lo pronuncies no lo debes exagerar tanto. Y en el caso de work, fíjense cómo lo digo en presente. Work suena la K. Pero cuando digo worked, ya suena la T. ¿Se fijan? El worked, changed, helped, watched. Todos esos sonidos fuertes. Y el tercer sonido es el más fácil de todos. Porque el tercer sonido, si tú ves la palabra que termina en ed, pero ves que termina en ded o ted, ted o dead, solo esos verbos que tengan esas terminaciones dead o ted en pasado son los únicos que sí tienes permitido, por así decirlo, pronunciar la E. ¿Por qué lo digo por así decirlo? Porque muchos maestros te van a decir, no se pronuncia como una E, se pronuncia como una I. Y hay variaciones, hombre, en el acento podemos tener cierto tipo de variaciones. Pero entonces en este caso, ya sea que lo digas como started, completed, wanted, que todos terminan en ted, si se fijan, o en el caso de ended o faded, se fijan también en dead. ¿Por qué? Porque precisamente teniendo una D y una T, no podemos hacer doble D o doble T, fade o want. No, entonces ahí es donde sí pronunciamos la ED, wanted, faded, ended. Eso es lo que tienes que aprender fonéticamente y es parte de la primera regla. Dentro de esta regla va a haber verbos que no hagan lo de la ED. Y si ustedes ya han practicado algo de inglés, ya les han dado esa lista infernal de verbos irregulares, ¿no? Donde tiene 3 columnitas. A muchos de ustedes les ponen la 4ª con la traducción en el español, que es el peor error que puedes hacer, porque realmente nada más te la pasas viendo el español y no ves realmente el inglés. Pero entonces, todos los verbos que no son regulares, que no hacen lo de la ED, vas a tener esa lista famosa
y vas a tener que aprendértelos cada uno por separado. Como en el caso de to be, vas a tener el was y el were. O en el caso de can, el pasado de can es could, entonces vas a tener otro could aparte del condicional. El pasado de must es should, entonces vas a tener otro should diferente aparte del condicional. Y en cambio, pues tenemos también verbos como en el caso de write, vas a tener wrote. En el caso de fly, vas a tener flew. En el caso de drive, vas a tener drove. En el caso de go, vas a tener went. Y así vas a tener un montón de verbos, ¿no? Entonces, normalmente esta lista tiene 2 columnas, porque la de en medio es la del pasado simple, que es la que necesitas para ahorita, para esta regla. El pasado simple es el de en medio. Wrote, flew, went, was, were. Y la otra columna se le llama pasado participio, que lo usaremos un poco más adelante cuando veamos los tiempos perfectos. Solo que normalmente cuando estás aprendiendo el inglés, el maestro, en lugar de darte una lista y decirte que te aprendas el pasado simple, y mucho tiempo después darte otra lista y decirte que te aprendas los pasados participios de esos verbos, pues es mejor que te dan la lista con las 2 columnas para que te vayas aprendiendo los dos, tanto el pasado simple como el pasado participio. Pero en este caso solo ocupas el pasado simple. Entonces, esa es la primera regla, los que hacen la ed y los que no hacen la ed. Para poder hacer una frase, entonces en este caso vas a poder decir I played soccer, you worked yesterday, she listened music. Y si se fijan, eso está así de sencillo, es el pasado simple. Para el caso de los que no siguen la regla de la ed, entonces vas a tener que hacer I wrote a book, I went to your house, she drove the car, ¿sí? Y así vas a tener que estar haciéndolo con los irregulares. Es así de sencillo, sujeto, verbo y complemento, solo afecta al verbo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hacemos la negativa? La negativa, así como en la regla del presente usamos do y does para negar, pues en el pasado vamos a usar el verbo do, pero en pasado. Entonces, el pasado del verbo do es did. Entonces, la segunda regla del pasado nos dice que vamos a utilizar did para hacer negativas y para hacer las preguntas. Entonces, por ejemplo, todos los verbos van a utilizar did excepto 3 sangrones. ¿Se acuerdan los 3 sangrones del presente? En el presente había 3 sangrones que no usaban does, doesn't y don't o do y does. Esos mismos 3 sangrones, que son el to be, el can y el must, no van a usar did. Son los únicos que no van a usar did. Todos los demás verbos, no importa si son de la ed o si son de los irregulares, tienen que utilizar did para negar y para preguntar. Entonces, I didn't play. Y ya no digo played. El play regresa a su forma original porque al poner didn't, tú ya estás utilizando la regla del pasado. El did es el verbo hacer, pero cuando es auxiliar, acuérdense que eso nada más significa no. Y el did te está dando a entender que es en pasado. Esa es la gran diferencia de decir I don't play es presente, yo no juego. I didn't play es pasado, yo no jugué. Entonces, con el caso de wrote a letter, cuando tú digas I didn't write, también wrote va a regresar a su forma normal del verbo. Por eso, el caso del played o el wrote solo te sirve para la positiva, básicamente. Porque incluso en las negativas se fijan, con que te sepas el did y el didn't y el verbo original, ya puedes hacer frases negativas. Pasa lo mismo en la pregunta. Entonces, va a decir, did you play? ¿Se fijan? Es exactamente igual que el presente, solo que en lugar de decir, do you play, que es ahorita, did you play, que es ayer o fue antes. Entonces, si tú solo escuchas you play, ¿qué vas a contestar? En cambio, si tú escuchas do you play, tienes que contestar en presente, I do. Si te preguntan did you play, tienes que contestar en pasado, I did. Y eso es lo importante de escuchar el auxiliar. Entonces las preguntas son así de sencillas. Y como vuelvo a repetir, ya estamos utilizando el did y la regla del pasado ya está aplicando en did, entonces el verbo regresa a su forma original. Y terminamos diciendo did you play, no played, no worked. Did you play? Did you work? Did you pay attention? Did you write a book? Did you go to your school? Did you understand this? Por eso es importante aprender las reglas. Acuérdate que tienes que contestar yes I did o no I didn't porque te estoy preguntando con did.
Entonces, ya que te sabes esa pregunta, hacer las preguntas específicas, volvemos a lo mismo. Lo único que tenemos que agregar es el what, el where, el when, el which, el why, el how much, how many, how long. Entonces, terminas con frases o preguntas específicas como preguntando, why did you go? Why did you write the book? Why did you play soccer? Or where did you play soccer? Or when did you play soccer? Or how much did you play? Esa es la regla principal. Entonces, si se fijan, todos los verbos, no importa si son de los ed o de los irregulares, vas a usar esto. Aplica también para los phrasal verbs o los collocation verbs. Si en el caso de tenemos wake up, wake no es de los de ed, entonces vas a tener que utilizar woke. I woke up. El get tampoco es de los regulares, entonces su pasado es got. Entonces en lugar de decir I get in, vas a decir en pasado I got in. En el caso de take a shower, I took a shower. En el caso de save money, ese sí es de ed, entonces puedes decir I saved money. Pero aplica la misma regla. I didn't wake up, ya lo regresamos a su forma normal, ya no decimos woke. I didn't get in, ya lo regresamos a su forma normal, ya no digo got in. Y así pasa lo mismo, ¿no? La pregunta es lo mismo. Did you wake up? Did you get in? Ya regresan los verbos a su forma normal. A lo mejor se te está haciendo muy difícil porque te estoy dando muchísima información. Entonces, no dudes en volver a ver el video. Ve el video tantas veces sea necesario. Coméntame ahí qué dudas vas teniendo y voy a tratar de contestarte en los comentarios o crear contenido donde responda a esas dudas. Pero continuando con esto, entonces ya sabemos que la regla es que hacemos los de ed o no hacemos los de los irregulares. Que vamos a tener que utilizar did o didn't, digamos, para negar o para preguntar, ¿verdad? Y entonces la tercera regla son los tres sangrones que tenemos que aprendernos por separado porque no hacen eso. Que en el caso del to be, el pasado es was, were. Entonces en este caso tienes que primero aprenderte que se dice I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. ¿Sí? Ya que te sabes esto, entonces se utiliza igual. I was happy, you were sad, she was angry, he was tired. Entonces, fijan, se usa igual. La única diferencia es que no vamos a negar con el did. No me anden diciendo didn't was, por favor. No anden diciendo didn't were, por favor. Entonces el was y el were se niegan tan fácil como solo agregarle not. Entonces tenemos I was not happy, o su contracción, I wasn't happy. You were not happy, o su contracción, you weren't happy. Y así sucesivamente con cada uno dependiendo sea was o sea were. He wasn't, she wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Entonces, si se fijan, hace más o menos lo mismo que el presente, nomás agregamos not. Y entonces en la pregunta, ¿qué va a pasar? Si ya se acostumbraron y ya llevan tiempo viendo este video, entonces ya se están acostumbrando a que en las preguntas siempre debe de cambiar de lugar el verbo. Entonces, en este caso tenemos el verbo was o were. Entonces te puedo decir, was he happy? Were you happy? Were you at school? Were you at home? Entonces es así de fácil como puedes hacer la pregunta cerrada. Y como estoy preguntando con el was y el were, tu respuesta debe de ser con el was y el were. Were you happy? Yes, I was. No, I wasn't. Was he happy? Yes, he was. No, he wasn't. ¿Sí? Así de sencillo puedes contestar. No me anden contestando con el do, con el can. Pónganle atención a los auxiliares, por favor. No saben cuántos estudiantes he regañado por esto. Entonces, eso es lo que haces con el to be. ¿Sí? Y ya que haces la pregunta cerrada, haces igual lo mismo con la pregunta específica. Solo agrégale why were you happy? When were you happy? How were you happy? Y así es como se utiliza el verbo to be. Ahora, ¿qué pasa con can, is y must? Pues el pasado de can es could. Y se usa tan sencillo como en el condicional. Vas a usar could y luego el verbo. I could go, you could run, he could understand. Y al final, ¿cómo lo niegas? Could not, he could not go, she could not understand o she couldn't understand. Y también la pregunta que vamos a hacer lo mismo. Could you work? Could she understand? Could we go? Y al final igual la pregunta específica. Why could you do? Where could you go? When could you practice? Si se fijan, ya como lo estuvimos practicando en el condicional,
pues básicamente ya para cuando llegas a utilizarlo en el pasado, tú ya lo dominaste, tú ya te lo sabes. Lo único que tienes que diferenciar es si te digo I could go tomorrow, ese es condicional porque todavía es posible. Pero si te digo I could work yesterday, entonces el could que estoy utilizando es el could del pasado. Pasa lo mismo con should. You should practice for the test, es tú deberías practicar para el examen, o you should practice for last week test, que tú debiste practicar para el examen de la semana pasada. Sí, eso es básicamente la diferencia. No creo que te confundas en el could y el should. Si pones atención del contexto, si estamos hablando de todavía una posibilidad o si hablamos de algo que pasó, que sucedió. Recapitulando entonces, nada más recuerden que es la ed, las palabras, los verbos con ed y los que no. Did para negar y preguntar, y los tres sangrones que es was, were, could y should, que tienes que aprender a conjugar sus propias frases negativas, positivas y preguntas. Ahora, en el pasado sí hay mucho slang, sí hay bastante slang. Entonces, antes de pasar a los tiempos derivados del pasado, vamos a hablar un poquito del slang. Entonces, aquí en el slang les tengo dos interesantes. Uno es el you was. Como ya les había explicado, la conjugación es I was, you were. Sin embargo, hay muchas personitas que todavía te utilizan el you was. No voy a decir qué personitas, pero regularmente ustedes ya saben que es el slang, es el de la calle, es el de rancho, es el que normalmente uno no practica en la escuela, ¿no? Entonces, regularmente cuando te dicen you was, es para denotar que son personas que están hablando mal adrede. ¿Sí me explico? Es como si yo ahorita les dijera, no me hablastes, y exagero el astes. O sea, lo estoy haciendo cómicamente porque no deberíamos de decir hablastes, debemos decir hablaste. Sin embargo, en español hay un montón de personas que usan el dijistes, hicistes, hablastes, y no es razón para que no lo entiendas. Nada más tienes que darte cuenta de, es que lo dice porque pues a lo mejor no sabe que no se debe de decir así. Entonces las personas que te dicen, you was kidding, you was happy, realmente es nada más como para decirte que es, o sea, digamos, no sabe que se debe decir you were happy en lugar de you was happy. Si lo ves en una película, probablemente lo hacen adrede para que tú te des cuenta que ese personaje habla así, como de barrio, como de calle, ¿cierto? Para darle una personalidad al personaje. De hecho, esas son de las cosas que cuando traducen o ves las cosas dobladas al español, o sea, cuando ves las cosas dobladas al español, se pierden porque cuando las traducen, no traducen este tipo de cosas. Muy pocas películas han logrado traducir incluso los modismos. Entonces, por eso es que incluso Cínica y yo, cuando hay películas nuevas, como la de Barbie, la de Oppenheimer, o la de Slam Dunk, o estas películas nuevas que están saliendo, no nos gusta ir a verla al cine porque nos vamos a ver obligados aquí en México a verla en español, doblada al español. Entonces, muchos chistes se pierden, mucho sarcasmo se pierde, mucho significado se pierde, y es por eso que nosotros más bien preferimos allá poder verlas en los Netflix, Prime Video, Star, Disney, cuando ya salen para poder verla y disfrutarla en su idioma original. Por eso es que ningún idioma deberías de traducirlo, y la verdad no es que tenga nada en contra de los doblajes, o sea, para muchas personas que no saben el idioma, pues está bien porque puedes tener la película en tu idioma, pero pues ya cuando sabes el idioma original no tendría caso por qué ver la película en otro idioma, cuando el original, el escritor que se mató para escoger las palabras precisas, como para que llegue fulanito, Juanito de tal país, a cambiar las palabras, nomás porque se te antojaron, nomás porque censuraron en tu país, porque en ese país no se permiten decir ciertas palabras, y entonces terminas con una película ahí toda fodonga, toda fea. Terminas sin entender las palabras del autor, ¿no? Pasa en los libros, pasa en las películas, pasa en los videojuegos. El otro slang que vamos a tener que decir es uno parecido al que ya habíamos dicho en presente. En presente les había explicado como el what do you do, que es el what do you do. Entonces aquí vas a tener lo mismo, solo que en what did you do, en lugar del did, en lugar de decir what do, vas a tener que decir what did. What did you do? Si te fijas, es por la velocidad. What did you do? What did you do? O sea, es como si le cortaras la primera D. What it y pegaras la T con el it. Pero acuérdense que la T la hacemos como la de water, como esa R. Entonces, what did you do? Ese es el slang que más te van a preguntar porque las preguntas te las hacen como muy rápido. Entonces tienes que poner mucha atención porque a veces eso es lo que hace difícil de que escuchemos si dijo do, o si dijo did, o si dijo will, o si dijo would. ¿Sale? Entonces ejercita mucho esto fonéticamente repitiéndolo tú. Tú repites esa palabra. What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? Lo malo de las escuelas es que al que no nos enseñan los slangs en la escuela, y tú quieres entender una película, prendes la tele, entonces puede ser que tú digas, no, pues no sirven mis clases porque no estoy entendiendo nada. Pero en realidad es porque
no te están enseñando el slang, el callejero. Si te agradó nuestro contenido, entonces por favor compártelo con esas personas, suscríbete al canal y sigamos aprendiendo más con contenido como este.